que era el tema de la cultura cristiana, la construcción de la cultura cristiana en los siglos medievales, y el prototipo del hombre que brotó de esa cultura, cual fue el caballero cristiano. En cambio, el tema que tenemos que analizar hoy es un tema negativo y más bien sombrío, crepuscular, un tema triste, digamos. Es el de la destrucción de esta cultura. Y como el tema es tan sombrío y tan triste, como decíamos, les quiero hacer una aclaración previa. Y la aclaración es muy sencilla. Ninguna persona hace un diagnóstico de una enfermedad para regodearse en la enfermedad. Un médico diagnostica un mal para curarlo. Y si el paciente tiene voluntad de cura, colabora con el médico. Es decir, facilita el diagnóstico, contándole cuál es la sintomatología, de manera tal que el médico pueda, del modo más eficiente posible, reconstruir el mal, la enfermedad que lo aqueja y salir adelante. Es decir, que detrás de toda enfermedad, de toda infirmita, de toda falta de firmeza, hay una búsqueda de la salud. Eso ocurre en las personas que todavía conservan un resto de salubridad, más allá de la enfermedad que los acongoje. En el orden cultural, en el orden espiritual, en el orden social, pasa exactamente lo mismo. Cuando hacemos nosotros un diagnóstico incisivo de los males de esta época, de los males de nuestro espíritu, lo hacemos procurando encontrar la sintomatología adecuada para recuperar la salud, no para regodearnos en la radiografía o en la descripción del mal. En tal sentido, siempre me ha hecho muy bien leer y releer un texto que pertenece a un crítico de arte católico que se llama Hans Elmer. Es un crítico de origen austríaco y él mismo es un artista cristiano. Este hombre tiene una reflexión muy sugestiva sobre un eclipse de sol, es decir, el eclipse que se produce en pleno día. Entonces él va mostrando cómo, cuando se produce el eclipse de sol, todos los contornos que hasta ese momento nos resultaban familiares, iluminados, diáfanos y transparentes, de pronto se nos tornan irreconocibles porque la luz que nos había habituado a reconocerlos como cotidianos ya no está más. Y entonces, dice Selmer, en esa oscuridad prevista, en esa oscuridad repentina y en esa oscuridad violenta, porque es una oscuridad impropia, ya que estamos en pleno día, en esa oscuridad con estas características empezamos a añorar la luz, a valorar la luz, a amar al sol, a darnos cuenta qué importante que era la presencia del sol que ya no está con nosotros. Y este texto de Selmer tiene una aplicación a lo que estamos diciendo nosotros. Si pudiéramos acercarnos a este eclipse de la cultura moderna, a este eclipse del espíritu actual, con este sentido que le quiere dar Selmer, es decir, añorar al sol, añorar la luz, buscar afanosamente la recuperación de la diurnidad, digamos, entonces nuestro diagnóstico va a tener un sentido. De lo contrario, va a ser una sumatoria de quejas y de lamentaciones y de amarguras, y vamos a salir de acá peor de lo que entramos. Entonces yo lo que les propongo es que pensemos en esto. Cuando estamos tratando por todos los medios de ser críticos y de ser severos, estamos buscando un fin y un sentido a esta crítica, a esta radiografía, encontrar los medios para restituir el orden que hoy ha sido alterado y que lamentablemente brilla por su ausencia. Con esta aclaración introductoria podríamos entonces animarnos a hacer esta famosa radiografía de los males modernos. ¿Cómo hacerla? Porque es muy vasta, es muy densa, no es nada fácil. Por lo menos no es nada fácil para mí hacer una síntesis del conjunto, del conglomerado de males que existen en nuestros días. Hay entonces dos posibilidades de hacer una síntesis. Una posibilidad es histórica, es decir, acercarse por vía de la historia para explicar a lo largo de los siglos qué es lo que ha ocurrido hasta nuestros días. Y la otra posibilidad, un poquito más pretenciosa, digamos, es la filosófica, es decir, acercarse a la luz de la filosofía y ver qué es lo que pasa y qué es lo que ha pasado desde el punto de vista del filosofar, de la contemplación filosófica. Son dos caminos convergentes, no son dos caminos opuestos o divergentes. Dos caminos que, si están bien recorridos, nos tienen que llevar a una misma conclusión. Vamos a empezar por el recorrido histórico. ¿Cuándo empieza esta crisis? Siempre existieron momentos críticos en la historia. Por eso que también aquí hay que decirlo para evitar
el facilismo, el simplismo o el exceso de didactismo, no puede uno, a ciencia cierta, decir tal día, tal hora empezó la crisis del mundo moderno. Porque esta crisis del espíritu, para decirlo con palabras un poco técnicas, si son demasiado técnicas, discúlpenme, pero las vamos a explicar. Esta crisis es ontológica más que cronológica, es decir, es una crisis del ser, no es una crisis del tiempo. Es una crisis que enferma al tiempo, por ejemplo, al tiempo que estamos viviendo lo enferma, lo lastima. Pero es una crisis del ser, lo que se altera, lo que se pervierte, lo que se desordena, lo que se modifica, es el ser de las cosas, el ser del hombre, el ser de la realidad, el ser de todo lo creado. Entonces, como es una crisis ontológica, es decir, del ser, no es tan fácil decir tal día, tal hora empieza esta crisis. De cualquier manera podemos aventurar un comienzo cronológico, un comienzo en el tiempo, y en tal sentido hay un punto de partida terriblemente importante, que es el siglo XIV. Yo la vez pasada les comentaba, les decía que así como el siglo XIII es el esplendor de la cristiandad, el siglo XIV, por contraste, es un compendio de desórdenes anticristianos. ¿Y qué es lo que ocurre en este siglo para que todo se desordene o para que todo se ponga patas para arriba? Entre las tantísimas cosas que ocurre que irrumpe en la cultura una corriente de pensamiento que se llama nominalismo. El nominalismo es culpable de gran parte de los errores que se suceden en la cultura, en el espíritu contemporáneo, desde el siglo XIV hasta la fecha. No es que antes no existiera el nominalismo, porque vamos a ver ahora, cuando lo describamos, que la conducta nominalista existió siempre. En el siglo VII a.C., en el siglo V a.C., ya hay nominalistas sin esta denominación. Pero con esta denominación, y como corriente, como pensamiento estructurado, estalla, irrumpe y se consolida incluso en el siglo XIV. ¿Y qué es entonces el nominalismo? ¿O qué dice el nominalismo? El nominalismo es y dice varias cosas a la vez, pero también vamos a tratar de sintetizar aquí qué es lo que el nominalismo dice y sostiene. El primer error nominalista es el de la negación de lo que llamaba la filosofía clásica los universales, es decir, la negación de los conceptos, la negación de las esencias. De manera tal que entonces para los nominalistas lo único que existe son los fenómenos individuales, y en la medida en que puedan ser captados por mis sentidos externos. Por ejemplo, llueve, es un fenómeno. Yo puedo mojarme con la lluvia y advertir que llueve a través de mis sentidos externos. Luego, no tengo ninguna duda de que la lluvia existe. Pero, como mi conocimiento de la realidad se limita al conocimiento de los fenómenos que me dan los sentidos externos, entonces ya no puedo conocer muchas más cosas más allá de los fenómenos que los sentidos externos me permiten conocer. Es decir, que mi conocimiento se va limitando y la realidad se va limitando. Porque entonces, por ejemplo, ya no puedo afirmar que existe el bien, la verdad, la belleza, el decoro, la honestidad, y porque está más allá de la captación de mis sentidos externos. Yo no puedo pesar en una balanza medio kilo de honestidad, o no puedo tocar, palpar o olfatear un cuarto de belleza. Entonces, se hace inabordable o inaccesible al conocimiento humano, según esta concepción del conocimiento humano, y por lo tanto van desapareciendo los universales, van desapareciendo los conceptos, van desapareciendo las esencias, y se convierten en meros nombres. De ahí la denominación de nominalismo a esta corriente. Porque para los nominalistas, estos universales, estas categorías esenciales, son nada más que nombres vaporosos, nombres que el hombre puede enunciar, proferir, pero no más que eso, no más que eso. Nadie puede constatar o verificar que estas realidades tengan entidad más allá de la pura denominación. Como ustedes se dan cuenta, esta primera afirmación del nominalismo tiene una serie de consecuencias catastróficas. Por ejemplo, hasta el siglo XIII, en el que se daba el esplendor de la cristiandad, había para esos hombres una íntima vinculación entre el plano sobrenatural y el plano natural. Es decir, los hombres vivíamos en el plano natural, pero apeteciendo el plano sobrenatural, y sabiendo que el uno está ordenado a otro. Muchas veces hemos citado ese famoso texto de Chesterton, que es muy claro,
en el que Chesterton dice, si uno quita lo sobrenatural, no queda natural, no queda nada, porque lo sobrenatural es el soporte de lo natural, es decir, Dios es el soporte de todas las cosas. Entonces, cuando los nominalistas establecen una ruptura entre el orden sobrenatural y el orden natural, no queda prácticamente ninguna de las dos cosas. El orden sobrenatural queda como inaccesible, como inabordable, como incognoscible, como una de esas tantas denominaciones, y el orden natural se empieza a diluir, porque ya no tiene su sustento, ya no tiene su soporte. Entonces, esto es una consecuencia grave que trae el nominalismo. Otra consecuencia grave es la ruptura que se da entre la fe y la razón. También, hasta en el siglo XIII, que comentábamos la vez pasada, el hombre se manejaba con toda naturalidad para conocer la realidad, tanto por vía del conocimiento racional como por vía del conocimiento que otorga la fe. La fe, además de ser una virtud teologal, la fe es un conocimiento. Por la fe podemos conocer, la fe nos permite conocer. Pero en cambio, en estas corrientes nominalistas, la fe aparece como opuesta y contradictoria a la razón, de manera tal que el hombre tiene que optar, o el hombre conoce por la razón, o el hombre conoce por la fe. Y entonces, aquel viejo apotegma, aquella vieja consigna que era creer para entender, la fe ilumina la razón, aquí también desaparece, aquí se extingue, aquí ya no tiene sentido. Y otro divorcio importante que se da con el nominalismo es el divorcio entre la voluntad y la inteligencia. Todos sabemos, por sentido común, pero esto lo afirmaban los escolásticos en el siglo XIII, que la inteligencia tiene primacía sobre la voluntad, es decir, la inteligencia es la que ve, es la que advierte, es la que intuye, es la que descubre, y la voluntad es la que acata o no acata lo que la inteligencia le dicta. Pero por lo tanto, la voluntad sigue a la inteligencia. Si en cambio yo sostengo que la voluntad es autónoma respecto de la inteligencia, a partir de ese momento estoy sosteniendo que el hombre hace lo que se le da la gana. Es decir, el hombre hace lo que la voluntad le dicta, independientemente de lo que la inteligencia descubre o la ilumina o contempla. Con lo cual se cae en un viejo vicio, viejo puesto que tiene esta antigüedad y más todavía, que es el vicio del voluntarismo. Mi voluntad me lo pide, luego yo lo hago, independientemente de que la inteligencia me permita advertir que es correcto o que es incorrecto. Pero es el hacer las cosas por hacerlas, el modificar por modificar o el cambiar por cambiar. Y la otra ruptura seria y grave que el nominalismo establece, y que tal vez sea la más dolorosa de todas por las consecuencias que tiene hasta nuestros días, es la ruptura o el divorcio entre la acción y la contemplación. Y aquí pasa lo mismo que lo que pasa con la inteligencia y con la voluntad. El hombre contempla y actúa, y si el hombre no contempla no puede actuar. Por lo tanto, la contemplación es lo primero para que el hombre pueda actuar sobre la base de lo que ha contemplado. Pero si yo empiezo a considerar que la contemplación es una pérdida de tiempo, o que la contemplación es una pura denominación vaga de palabras, de conceptos, ¿qué importancia va a tener la contemplación? Ninguna, o va a ser considerada contraproducente. Por lo tanto, la contemplación pasa a segundo plano y el hombre se dedica a la praxis productiva, el hombre se dedica a la acción. Fíjense todas las consecuencias que trae esta posición nominalista. Como a partir de la negación de los universales, como a partir de la negación de los conceptos, de las esencias, como a partir de la negación de la sustancia, de lo que es, de lo que no es, como a partir de la negación de ese gran principio, de este principio nutricio de toda nuestra cultura, todo se desmorona. Todo se viene en banda, todo se viene abajo. El nominalismo entonces produce estas consecuencias y hay algunos resultados que también quería comentarles porque sirven para diagnosticar nuestra cultura y que son en alguna medida fruto del nominalismo. Por ejemplo, la desaparición de la idea, porque es un universal, de la idea de lo justo, de la idea de la justicia. Para los nominalistas, lo justo, la justicia, es uno de esos tantos universales que como yo no puedo captar por los sentidos externos, puesto que no es un fenómeno, tengo derecho a dudar de él. ¿Cómo sé que existe la justicia? ¿Cómo sé que existe lo justo si no me moja, o si no puedo tocarlo, o palparlo, o degustarlo, o olfatearlo? Entonces se disuelve esa universalidad de la justicia, de lo justo, y en el lugar de la justicia, de lo justo, empiezan a aparecer los derechos individuales, que por supuesto son derechos concretos
que allí sí, como cada hombre singular lo tiene, entonces lo puedo verificar, lo puedo ver y sobre todo lo puedo reclamar. Viene entonces el famoso primado de los derechos del hombre, el reclamo en nombre de los derechos del hombre, pero en pos de los derechos del hombre y en búsqueda de los derechos del hombre y detrás de los derechos del hombre, lo que desaparece es la noción de justicia, la noción de lo justo y sobre todo la fundamentación divina que tiene la justicia. Es decir, lo justo por antonomasia es Dios, la justicia en grado majestático es Dios mismo. Por lo tanto, si yo niego la existencia de la justicia, estoy negando también uno de los nombres de Dios, una de las denominaciones de Dios. Y me quedo en cambio con este mito típicamente moderno que es el mito de los derechos humanos. El nominalismo entonces es el punto de partida, históricamente hablando, de esta crisis que estamos tratando de explicar en este momento desde el punto de vista cronológico, desde el punto de vista del tiempo. Pero es nada más que un primer paso, es decir, es un punto de partida. Y por favor les pido que tengan en cuenta lo que decíamos hace un rato, es un punto de partida para poner un punto de partida, para fijar un origen allá por el siglo XIV, porque en realidad deberíamos empezar por Caín, o deberíamos empezar por Adán y Eva, es decir, la crisis comienza cuando Adán y Eva dicen, bueno, no, el arbolito este me gusta como lo que yo quiero, y le hacen caso a Mandinga. Pero la actitud de Adán y Eva en el pecado original es la que explica todos estos desvíos históricos. Lo que pasa es que en el tiempo la acción del nominalismo es tan importante, tan entitativa, que no se la puede desconocer como punto de partida. Entonces no estamos diciendo que el nominalismo nace de la nada, no estamos diciendo que el nominalismo nace de repente en un mundo perfecto y antes no había nada. Estamos diciendo que es tan grave, tan tremenda la acción disociadora del nominalismo, que en una posibilidad de acercamiento histórico al estudio de la crisis contemporánea no se puede desconocer la presencia del nominalismo. Eso estamos queriendo decir. Y después del nominalismo se suceden una serie de etapas históricas que también tienen una importancia increyendo. A medida que nos vamos acercando a los tiempos actuales, las cosas se van agravando y se van tornando cada vez más difíciles. Esto es lo que muchos pontífices, León XIII, por ejemplo, Pío XII, llamaron el movimiento de la Revolución Mundial Anticristiana. Es decir, hay como una curva descendente que marca un movimiento que se lo podría llamar con toda propiedad movimiento de la Revolución Mundial Anticristiana. De la revolución porque subvierte, porque revoluciona, porque da vuelta, porque pone las cosas patas para arriba. Mundial porque lamentablemente llegó a todas partes. No hubo ni hay prácticamente espacio que se haya visto libre de esta revolución. Y anticristiana porque a sí misma se define como un intento de descristianizar a la sociedad, a la cultura, al espíritu humano, al hombre mismo, etc. Entonces, ¿cuál sería la etapa histórica subsiguiente para explicar en el tiempo esta crisis? Y la cultura renacentista, por ejemplo. La cultura renacentista, no vayan a creer ustedes que fue toda anticristiana, ni mucho menos. No es así, sería también una simplificación. Pero en el Renacimiento aparecen algunos indicios muy claros de que el hombre se está subvirtiendo, de que el hombre se está revolucionando y de que el hombre se está descristianizando. Yo creo que los tres síntomas más inequívocos del Renacimiento en este sentido son, por un lado, el antropocentrismo, es decir, el hombre se coloca como centro de todas las cosas y reemplaza al centro divino. La centralidad humana reemplaza la centralidad divina. Por eso aparecen los primeros teóricos en el Renacimiento que van a sostener que el hombre es un Dios en la tierra, que Dios no existe y si Dios existe es el hombre mismo, que el hombre es lo más grande para el hombre mismo, que el hombre es la medida de todas las cosas y un largo etcétera que llega hasta nuestros días. Pero el antropocentrismo tiene dos pasos más que lo complementan y por eso decíamos que en el Renacimiento por lo menos hay tres características que nos permiten denunciarlo, protestarlo como algo equívoco. Y son las siguientes. Por un lado, lo que se llama el antroponomismo, es decir, colocar al hombre como norma del hombre. No hay más norma que la norma que el hombre se dicta. No hay más ley que la ley que el hombre se dicta. No hay más legislación que la legislación positiva, la que el hombre dictamina, que le sirve y a la cual le saca provecho.
No hay ley natural, no hay ley divina. Pero si el hombre es antropocentrista y si el hombre es antroponomista, está a un pasito nomás, ahí nomás, de considerarse como se consideraban estos renacentistas, dioses para sí mismos. Por eso que se cae el antropodeísmo, es decir, el hombre se deifica, el hombre termina considerándose una divinidad. Estas tres características son renacentistas. Y, les insisto, aunque en el Renacimiento no todo es malo, ni despreciable, ni pecaminoso, ni vayan a creer ustedes que de la noche a la mañana, porque empieza el 480 o el 580, los hombres se olvidan de Jesús y se olvidan de la Virgen, se olvidan de la Iglesia, no es así, no es así. Como tampoco es cierto que en el siglo III eran todos santos y héroes, pues había villanos y bandidos y desgraciados, pero gracias a Dios lo que predominó fue lo santo y lo heroico. Así también pasa en estos siglos XIV y XV. Lo que empieza a predominar como consecuencia del nominalismo es esta conducta antropocentrista, antroponomista, antropodeísta, y finalmente el hombre va por mal camino. Hay un tercer momento histórico que es también casi un corolario de estos dos que estamos señalando, que está asignado por la Reforma Protestante en el orden teológico, digamos, y en el orden filosófico por lo que se llama la Revolución Cartesiana. Es decir, entre Lutero y Descartes hay un paralelismo prácticamente obligado. El uno en lo filosófico, el otro en lo teológico, van a sostener principios similares. ¿Y cuál sería este principio central similar o análogo? El principio del individualismo, el principio del subjetivismo. Las cosas son como a mí me parecen, las cosas son si a mí me parecen. Entonces no es casual que Descartes sea el filósofo que sostenga aquella famosa y conocidísima y errónea posición de que él piensa y por lo tanto existe. Es decir, las cosas existen si yo las pienso. La realidad ya no tiene una existencia autónoma, el objeto no existe independientemente del sujeto, sino que soy yo el que invento las cosas. Si me gustan, existen. Y existen como a mí me gustan. Bueno, esto es el primado o la entronización del subjetivismo. El yo desborda y el yo se exagera, se abulta, se hipertrofia, y bueno, las cosas empiezan a ser lo que el hombre decide que sea. Este principio del subjetivismo sigue hasta nuestros días. En nuestros días, cada individuo se cree con derecho todopoderoso y omnímodo a opinar sobre lo que sea en materia humana y en materia divina, y a colocar esa opinión por encima de lo justo, de lo sano, de lo recto. ¿Por qué? Porque es su opinión. Yo tengo mi opinión, vos tenés la tuya y no hay nada que hacerle. Cada opinión vale lo mismo. Si es la mía, vale más, por supuesto. Pero cada opinión, en principio, vale lo mismo. Pero esto es fruto del cartesianismo. Es fruto del cartesianismo, en el orden filosófico, en sentido muy genérico. Pero el correlato teológico es la posición de Lutero, que es el libre examen. Ya no existe una cátedra de Pedro, ya no existe una cátedra de la unidad, ya no existe un magisterio de la Iglesia, sino que ahora soy yo el que interpreto libremente las Escrituras y el que estipulo y el que establezco qué es lo correcto, qué es lo ortodoxo y qué es lo heterodoxo. Y por lo tanto hay cada posibilidad de fe, cada posibilidad de religión, como individuos opinantes, filosofantes, teologantes o libre examinadores. La consecuencia también está a la vista. Hay tantas sectas como personajes, personajillos, o como libres intérpretes. Si mañana se nos ocurre a nosotros hacer una interpretación libre de la Sagrada Escritura, también podemos formar una agrupación nueva o una secta nueva, acogiéndonos a este principio luterano, que es el principio del libre examen. Entonces vean cómo se van concatenando los males. No se llega a la actualidad porque si uno no llega a 1996 y se asoma a lo que estamos viviendo, porque en un impromptus a alguien se le ocurrió que hay que nadificarlo todo y subvertirlo todo y revolucionarlo todo. Esto, desde el punto de vista histórico, es un proceso gradual, lento, endemoniado, con sus tiras y aflojes, con sus idas y venidas, con sus 2 pasos adelante y un paso atrás, con sus engaños, con sus trapisondas. No es un proceso tampoco enteramente rectilíneo y frontal, es un proceso sinuoso, tanto que al observador no suficientemente advertido lo puede engañarlo. Si de repente yo no estoy demasiado avisado de lo que ha ocurrido en el tiempo y me asomo, por ejemplo, a ciertas expresiones renacentistas, puedo quedar encandilado por el Renacimiento. Y de hecho hay motivos. Bueno, pero tengo que saber buscar
el real sentido de los acontecimientos que se esconde y que palpita a veces, para mal o para bien, debajo de los fenómenos o debajo de la superficie o debajo de la periferia. Hay otra etapa también que le sigue a esta etapa renacentista y reformista, que es la etapa iluminista, que ya es una etapa más conocida tal vez para ustedes porque se suele estudiar con más detenimiento en las escuelas secundarias, el famoso siglo de las luces. Y bien, este siglo de las luces en realidad, o este iluminismo, lo que propone en muy pocas palabras es precisamente iluminar con la razón humana todo aquello que según estos iluministas estaba oscurecido por la fe. El sentido que tiene el uso de la palabra iluminista o iluminismo es este. La fe para los iluministas había entenebrecido todo. La fe no permitía ver absolutamente nada. Es un mundo de tinieblas, es un mundo oscurantista, es un mundo atrasado, es un mundo retrógrado. ¿Cómo se sale de ese mundo? Dicen los iluministas, y con la luz de la razón. Una razón que es elevada a la categoría de divinidad. Y el proceso es muy conocido. Ustedes han visto la Revolución Francesa, cómo se manifestó, cómo se expresó, con qué odio atacó a la Iglesia Católica, con qué odio maltrató al catolicismo, y con qué odio y con qué saña incluso produjo el martirio de miles y miles de católicos, que esto sí ya no lo traen los libros de texto, pero que valió que la Iglesia Católica condenara la Revolución Francesa con toda razón y justicia, pero sobre todo valió que en su momento se plantease una heroica resistencia a la Revolución Francesa, absolutamente desconocida, por cierto, que es la famosa Guerra de la Vendée. Una de las cuestiones, uno de los grandes temas que habría que estudiar precisamente, y que yo los invito a que ustedes lo hagan y a que lo hagamos aquí en esta casa, o como se pueda, es el conocimiento profundo, detallado, de esta guerra gloriosa de la cristiandad que fue la Guerra de la Vendée, que dio santos y que dio mártires y que dio héroes y que dio verdaderos modelos de conducta, todos en lucha contra la Revolución Francesa, la mayoría de ellos muriendo martirialmente por defender la Santa Fe. Pero entonces acá tenemos otra etapa histórica. ¿Ven? Empezamos hablando del nominalismo, continuamos hablando del cartesianismo, de la Reforma Protestante, llegamos al iluminismo o a la Revolución Francesa. Bueno, ¿y después qué? Y después esto sigue. Y después, por ejemplo, podríamos hablar del positivismo, o podríamos hablar del materialismo. Y en nuestros días podríamos hablar de lo que se da en llamar progresismo o modernismo, o como hay ahora en danza una denominación, posmodernismo. Pero son todos nombres y todas variantes de un mismo problema central. Porque, como dice el libro del Eclesiastés del Antiguo Testamento, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces, cuando uno conoce las raíces de los males, ya no le sorprende el envase nuevo que presentan esos males, porque son envases o ropajes más o menos remozados, pero los males son los mismos. Si nosotros hoy hacemos una lectura del diario y anotamos todo lo que nos parece malo, vamos a ver que podrán tener y tienen protagonistas que son nuevos, presentaciones que tal vez sean más o menos novedosas o llamativas o originales, pero en el fondo el mal es el mismo, la perversión es la misma, porque no se puede inventar una perversión nueva. La perversión está en el apartamiento de Dios, cuando el hombre se aparta voluntariamente de Dios y se rebela contra Dios. Y eso ocurrió tanto en el nominalismo como en el reformismo, como en el cartesianismo, el iluminismo, el posiluminismo, el positivismo, la modernidad, la posmodernidad, etcétera, etcétera. Entonces, acá viene, como les decía yo, la otra posibilidad, la posibilidad convergente de analizar esta crisis, ya no desde el punto de vista histórico, sino desde el punto de vista filosófico. Si yo voy andando el tiempo y paso etapa por etapa, periodo por periodo, llego a los males modernos. Empiezo con el nominalismo por empezar en algún lado y termino en el posmodernismo por ponerle un nombre a esto que estamos viviendo, que es innombrable. Pero digamos, llego al punto que quiero llegar. Pero también puedo llegar de un salto por la vía filosófica, es decir, ¿por qué pasa todo esto? ¿Por qué hubo un Lutero, un Calvino, un Descartes? ¿Por qué pasó todo esto? Y sencillamente porque el hombre se rebeló contra Dios, porque el hombre se apartó de Dios. Entonces, ¿qué me podría llegar a decir la filosofía si, pretenciosamente, como decíamos antes,
quisiéramos hacer un diagnóstico ahora filosófico de los males. Y yo creo que dos cosas fundamentalmente nos podría decir la filosofía. Que la cultura moderna, la crisis moderna, está asignada por un lado por el inmanentismo y por otro lado por la masificación. Y aquí es cuando conviene explicar estas dos palabras que son otros tantos conceptos. Hay un uso de la palabra inmanente que es positivo, que es afirmativo y que no tiene nada de malo, y es el uso que lo hace al vocablo sinónimo de lo inherente o de lo propio. Yo puedo decir lo inmanente a este vaso es el agua, por ejemplo, y no estoy diciendo nada malo o nada negativo. Pero la palabra inmanentismo en filosofía tiene otro sentido, y es la negación o el ocultamiento o la obstaculización de lo trascendente. Cada vez que el hombre se propone negar lo trascendente, minimizarlo, reducirlo u obstaculizarlo, está tomando una conducta inmanentista. Toda esta cultura es inmanentista. El nominalismo, el renacimiento, la reforma, el cartesianismo, el iluminismo, etcétera, 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 son todos inmanentistas. A todos ellos lo trascendente les fastidia, les molesta, les perturba y se lo quieren sacar de encima. Es decir, cuanto antes nos olvidemos de lo trascendente, mejor. Porque lo trascendente me obliga, me compromete. No es lo mismo creer en Dios que no creer. Esto lo decía Dostoyevsky. Si Dios no existe, todo está permitido. Y de hecho es el comportamiento habitual de la gente. La gente, ¿por qué hace cualquier cosa, hace lo que quiere? ¿Y quién la controla? No hablo de autoridad humana, la policía o el ejército o quien fuere. Desde el punto de vista de la conciencia, ¿quién me controla? Si yo ya he matado a Dios, si Dios ya no existe, ¿qué importancia tiene lo que me diga la voz de la conciencia? Ya ha sido anestesiada, ya ha sido adormecida. Entonces, si Dios no existe, todo puedo hacer, absolutamente todo. Este es el problema del inmanentismo. Y el problema de la masificación es más sutil todavía, es más sutil porque a simple vista se suele llamar masificación a la pérdida de la singularidad como consecuencia de que el hombre está inmerso en una muchedumbre. Pero yo les digo que esa forma de masificación hasta es la más inofensiva y hasta es la más simpática. Es decir, que una persona en un momento se vea envuelta en una multitud anónima y empiece a hacer cosas que no haría estando solo, está mal, por supuesto, está mal, porque se siente amparado y protegido por el anonimato y hace cosas que no haría estando solo o estando reconocible. Esto le pasa a la persona aún cuando viaja en un colectivo. Una persona toma un colectivo de larga distancia y tiene al lado a otra persona y se transforma o se puede transformar porque se convierte en un uno anónimo y nadie sabe quién es quién. Si encuentra un conocido hasta tal vez le perturbe, me viene a ordenar la fiesta. ¿Por qué? Porque se sabe identificado por alguien que lo conoce desde antes de que se hubiera en retiro, pero si en cambio está en la masa anónima, el uno anónimo, nadie sabe quién es él. Pero insisto, esta forma de masificación, que es mala, porque todas las formas de masificación son malas, es la menos mala o la más inofensiva, o tal vez la más adjetivable como traviesa o picaresca y nada más que eso. Pero ¿qué pasa cuando el hombre masifica su espíritu hasta tal punto que para él lo único que cuenta es lo numérico, es lo cuántico? Es decir, cuando en él la cantidad se revela contra la calidad, lo múltiple se revela contra lo uno, y todo lo que en el hombre pueda ser mensurable, pueda ser medible, vale más que lo que pueda ser cualitativo, vale más que lo que pueda ser espiritual, vale más que lo que pueda ser esencial. Entonces en ese hombre se produce un daño infinitamente mayor al daño del que se pone el pañuelo de gorrito y sale a gritar viva fulano. Porque ese otro daño, el anterior, se acaba cuando la policía disuelve a la muchedumbre, o cuando se hizo tarde tenemos que ir cada uno a casa. Pero el otro me ha conquistado el corazón, y entonces ya no veo las cosas como son, sino por lo que valen. Las cosas, para que me signifiquen algo, tienen que ser pesadas, medidas y evaluadas estadísticamente. Este es el daño que produce la masificación. Este es un fenómeno que ha sido muy estudiado por una gran cantidad de autores y que ha recibido distintos nombres, algunos muy sugestivos. Por ejemplo, Sombar habla de la era del récord, es decir, la manía por batir récord que el hombre tiene, típicamente fruto de la masificación. El hombre quiere por todos los medios ser el primero en batir un récord. Pero el récord que el hombre quiere batir en el mundo moderno no es un récord de espiritualidad.
nadie hace un récord a ver cuántos días de retiro ignaciano aguanta. Así, bueno, hace 3 años que estoy de retiro ignaciano, que iba a aparecer en el libro de los récords, sino que son récords de carácter y de alcance cuantitativo, puramente material, que están ligados al éxito de lo productivo, de lo fáctico. Entonces yo diría, haciendo una síntesis, que aquí tenemos una doble vía para acercarnos a la explicación de la crisis, una vía histórica y una vía filosófica. Pero hay una tercera vía, y que la dejé para el final, porque si ustedes me ayudan, es decir, si hacen un poquito de memoria de lo que explicábamos la vez pasada, tal vez pueda ser la más ilustrativa para entender el sentido pleno de esta crisis de la modernidad. Yo no sé si ustedes se acuerdan que la vez pasada habíamos hablado de una triple forma de cultivo, es decir, una triple posibilidad de cultivo que el hombre tiene. Un cultivo que es interior, un cultivo que es exterior y un cultivo que es vertical. El hombre se puede cultivar a sí mismo, puede cultivar a sus semejantes, a las cosas, y puede cultivarse estableciendo una vinculación con Dios. Pero la obra maestra de la Revolución Mundial Anticristiana, la obra endemoniada y fatal y terrible que ha hecho Lucifer en la cultura moderna, es esta. Es la de la ruptura minuciosa de cada una de estas 3 posibilidades de cultivo. ¿Cómo? Por ejemplo, el cultivo interior, que supone la búsqueda de la interioridad, se transformó en narcisismo. Es decir, el hombre es un narcisista que se mira a sí mismo no para encontrar a Dios en él, sino para saber que él es Dios. Entonces, hay una mirada interior, pero una mirada interior egocéntrica o antropocéntrica que desemboca necesariamente en la premisa de que yo soy Dios. Entonces, bueno, qué lindo que soy, qué bueno que soy el mejor de todos. Esta es la distorsión o la tergiversación escandalosa del cultivo interior. Pero entonces, cuando el hombre se convierte en el centro de sí mismo, cuando el hombre se convierte en un narcisista, ese cultivo interior también se tergiversa. Y ya no es esa imagen de la mano que va arando la tierra para poder plantar la semilla, que la semilla de un fruto, da fruto en la flor, etcétera, etcétera. No, ahora es el hombre que ara para sí mismo, buscando no una plenitud o una perfección, sino un endiosamiento, con independencia del servicio que le debe al prójimo o del servicio que le debe al bien común. Esta es la falsificación del cultivo interior. Pero hay también una falsificación del cultivo exterior. Es decir, el hombre que en la cultura tradicional se acercaba a las cosas, reconociendo, como reconocía San Francisco, que detrás de las cosas latía la mano de Dios, la mano invisible pero presente de Dios, ahora el hombre se acerca a las cosas pero para sacarle provecho. Entonces las cosas se convierten en bienes útiles y el hombre se convierte en un ser utilitarista y pragmatista. Me acerco a las cosas si me convienen aquí y ahora. Pero al mismo tiempo aplico o proyecto ese criterio a los otros hombres. Entonces me hago amigo de los hombres o cultivo la amistad con los hombres si me conviene, si me trae una utilidad. Porque de lo contrario, como dice Sartre, el infierno son los otros. Los otros son los que me molestan, son los malvados. ¿Para qué me voy a estar acercando? Me traen problemas. Ahí el famoso dicho de Vizcacha, no sé, hacete amigo del juez. No de las víctimas, aunque sean víctimas inocentes que requieran de mi asistencia espiritual. Hacete amigo del juez, porque el juez te va a dar provecho con su amistad. Pero en cambio, los perseguidos por la justicia ningún provecho te van a dar. Entonces todo se distorsiona. Se distorsiona el cultivo interior y se distorsiona el cultivo exterior, del hombre con las cosas y del hombre con otros hombres. Y lo que se termina de distorsionar, era inevitable, es el cultivo vertical. Es decir, si yo ya he roto mi cultivo interior, el exterior respecto de las cosas y respecto del hombre, y bueno, Dios ya a esta altura de mi vida pasó a un último plano, no existe más. Por eso la famosa consigna iluminista, pronunciada por el fundador del iluminismo, que fue Weishaupt, que dice, si los cielos no van, hacer marchar al infierno. Es decir, los cielos ya no interesan conquistar, ahora interesa el infierno. Y aquí llegamos al punto central de todo esto. Al destruirse el cultivo interior, el cultivo exterior y el cultivo vertical, el hombre se entrega naturalmente a la posesión demoníaca. Por eso que la gran mayoría de los ideólogos de la modernidad han sido personajes que le rindieron culto al demonio. Han sido grandes posesos, que dice Dostoyevsky, y que han creído en Lucifer.
Los católicos son los que no creen ya en el demonio, pero los no católicos, los no cristianos, los revolucionarios, creen y creen firmemente en Satanás. Tan firmemente que le rinden culto, tan firmemente que han creado infinidad de sectas satánicas para rendirle adoración y rendirle pleitesía. Entonces todo se va concatenando. Si ya no hay cultivo interior, si ya no hay cultivo exterior, si ya no hay cultivo vertical, la cultura se demonologiza, la cultura se sataniza. Por eso es que aparecen las expresiones satánicas de la cultura, como por ejemplo en la música, o en la moda, o en los espectáculos, o en la publicidad. Ahora claro, cuando uno, a un chico, o a un muchacho, le dice que detrás de una música, o detrás de un espectáculo, de una publicidad, está Satán, el chico lo primero que cree es que uno, como es un viejo loco, o un pasado de moda, está viendo el demonio por todas partes, pero no somos nosotros los que estamos inventando esto. O sea, fueron ellos los que le rindieron culto al demonio y se alejaron del culto debido a Dios. Entonces, ¿cómo no va a estar presente el demonio si ellos han buscado la presencia del demonio? Pero esto, como yo les decía antes, no es que de repente aparece un grupo rockero y a ver qué tengo que hacer hoy, nada, bueno, invento una música satánica. Esto es el fruto decantado de un proceso muy lento, de un proceso muy gradual y muy complejo. ¿Cómo no va a haber música satánica si la adoración al demonio se viene pidiendo y reclamando desde por lo menos hace 6 siglos? ¿Cómo no va a haber una moda hoy, o modas culturales y modas físicas que estén ganadas por lo demoníaco, si desde hace 600 años que el hombre viene detrás de esto? Lo que tendríamos que decir, para que se nos entendiera, es esto: la demonologización de la cultura es una conquista que ellos han pacientemente buscado y que han obtenido. Por eso que aparece y que asoma. No es que uno esté buscando dar vuelta al disco a ver quién inventó el aullido. Se encuentra el aullido, se encuentra el grito, porque hace 600 años que están detrás de esto. Y por supuesto no lo han inventado ahora, sino que viene de arrastre. Yo les voy a leer un párrafo, entre tanto, que se podrían leer, porque me parece que es el que contiene todos estos males. Y tenemos que agradecerle al autor su sentido didáctico. El autor es Condorcet, uno de los padres del iluminismo. Y el libro del que voy a leer este párrafo se llama Esbozo de un cuadro histórico de los progresos de la mente humana. Esto fue escrito en el siglo XVIII, parece escrito esta mañana, y además podía haber sido escrito también hace 20 siglos, porque, como yo les decía al principio, la crisis es ontológica, es del ser. Y miren lo que dice Condorcet. Hasta que los hombres no se consideraron independientes de la providencia divina, no fueron capaces de organizar una teoría del progreso. Por lo tanto, primera conclusión, el progreso humano consiste en apartarse de la providencia divina. Sigue Condorcet. La perfectibilidad humana es absolutamente indefinida y nunca puede retroceder. El hombre avanza y avanza y avanza y nunca vuelve, como el hijo pródigo, a la casa del padre, ya rompió la barrera, se fue, no viene más. Y entonces, preanuncia y profetiza Condorcet, llegará el momento en el cual el sol no observará en su curso más que naciones libres, que no reconozcan más subordinación que a su razón, la diosa razón, en las cuales no existirán ni esclavos, ni tiranos, ni sacerdotes, ni guerreros. Es decir, la sociedad perfecta es la que no tiene ni curas ni soldados. Bueno, acá vendría bastante bien, aunque sea una temporadita sin curas ni soldados, por lo que han hecho lamentablemente en nuestros últimos tiempos, pero él lo dice con otro sentido. O sea, él lo que está diciendo es que está odiando al clero y está odiando a la milicia, eso es lo que está diciendo. Está odiando los soportes de la sociedad, está odiando al orden sagrado, está odiando al orden militar. No es que tiene rabia a los malos curas y a los malos militares, como decimos nosotros, sino que odia al clero por el clero mismo y a la milicia por la milicia misma. Pero sigue diciendo esto: en este tiempo futuro que él prevé, se adquirirán con menor gasto y esfuerzo mayor cantidad de gozos. Los terrenos se destinarán a las producciones que en menor cantidad satisfagan mayor número de necesidades, con un mínimo de trabajo sin exigir sacrificios. En una palabra, el porvenir que nos presenta es un porvenir hedonista. Todos podrán pasarla muy bien con poco trabajo y, por supuesto, sin ningún sacrificio. Pero ustedes podrán decirme, con toda razón, que este texto es bastante antiguo, puesto que es del siglo XVIII. Entonces, yo traje unos textos un poco más novedosos, que no agregan gran cosa, pero que son muy ilustrativos. Así que le voy a leer 2 otros textos más. Uno es de Proudhon. Proudhon es uno de los ideólogos, si no el principal, fundador del anarquismo.
la corriente anarquista reconoce en Proudhon a un padre fundador. Proudhon tiene un texto en el cual dice esto. El libro del que está tomado se llama Idea General de la Revolución en el siglo XIX. O sea, ya estamos acercándonos un poco más. Nadie nos dirá que los caminos de Dios son inescrutables, porque nosotros en realidad lo hemos escudriñado, habiendo leído la prueba de su impotencia, por no decir de su malevolencia. Dios es impotente y es malo. Padre Eterno, ahora se dirige en una oración satánica, se dirige a Dios y le dice: te conocemos, tienes, tuviste y tendrás siempre envidia de Adán, eres, fuiste y serás siempre el tirano de Prometeo. Lo que tiene que ser demostrado es que la humanidad es esencialmente divina y que Dios, si existe, es enemigo del hombre. Raza de Caín, termina esta oración, raza de Caín, sube hasta el cielo y echa a Dios sobre la tierra. Creo que no hace falta que comentemos nada, sino que pidamos perdón por haberla leído, pero estas cosas lamentablemente son necesarias. 30 minutos, digamos, pero 40 años. En 1904, sigue contando, ¿no?, siendo ya oficial de la Marina y teniendo las fiebres de Cochinchina, conoció a Ana María Schweitzer, se apoderó de esta muchachota desamparada, se casó con ella, le hizo un hijo al galope, a mí, y trató de refugiarse en la muerte. O sea, así cuenta él su nacimiento, o sea, quién era su papá, su mamá, sus abuelos. A los 12 años, ahora está hablando